Chicos, ¿cómo les va? Bienvenido a la primera clase de fisiología. Hoy vamos a empezar con membrana plasmática y transporte. ¿Sí? Primero vamos a ir con la membrana, después vamos a ir con los transportes. Recordemos que tenemos algunos conocimientos desde lo que era la parte histológica, ¿sí? De la membrana, lo cual vamos a ir recordando un poquitito. Y la diferencia es cómo lo vamos a dividir. En histología, ustedes me hablaban de superficie celular, que era la membrana plasmática del glucocáliz. Acá generalmente en fisio, cuando describo membrana plasmática, es como que ya incluimos el glucocáliz. Yo se los voy a separar para que bueno, podamos definir por ahí el glucocáliz, más que nada las funciones, pero no es tan importante, digamos, diferenciarlo en lo que es la parte, por lo menos de esta materia que es fisiología. ¿Qué pasa? La membrana plasmática, primero que presenta una semipermeabilidad selectiva, es laminar, ya que hablamos de que es una bicapa lipídica con proteínas y carbohidratos asociados. Lógicamente que hay una monocapa externa, fíjense que la capa continua estaría formado por fosfolípidos. Lo amarillito que ven ahí sería el colesterol, que están entre las colas de los fosfolípidos, ¿sí? Y una monocapa interna, ¿sí? Fíjense las dos monocapas. Se observan distintos tipos de proteínas, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es una proteína intrínseca, ven que es como un canal, ¿sí? Proteico. Y por otro lado, proteínas extrínsecas que pueden estar en una sola monocapa, ¿sí? Por otro lado, uno habla, ¿sí? De que estos fosfolípidos tienen esa capacidad de desplazarse o moverse en la misma monocapa o entre una y otra monocapa, lo cual es más infrecuente, pero bueno, de ahí se habla del famoso modelo de mosaico fluido. Y cuando uno habla de asimetría, ¿sí? O que la membrana plasmática es asimétrica, se debe a que los fosfolípidos de la monocapa externa son neutros y los fosfolípidos de la capa interna terminan siendo ácidos, ¿sí? Por eso algunas características que uno ya traía desde el punto de vista histológico, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? Claro, cuando uno habla de esta membrana plasmática, uno dice, mira, eh, es una membrana lipídica, la cual la parte lipídica, principalmente los fosfolípidos, son los que me determinan la permeabilidad pasiva de la membrana, ¿sí? O de las membranas biológicas. Uno dice que las sustancias muy solubles en agua, polares, las que uno dice que son hidrosolubles, ¿sí? Penetran las membranas plasmáticas más lento que si una sustancia es liposoluble. ¿Por qué? Por la composición química, ¿no? Los compuestos no polares, ¿sí? Que serían estos liposolubles que se disuelven en solventes orgánicos, y estamos hablando de lípidos, ¿sí? Por eso cruzan más fácil, más rápido. Después, las moléculas que sean hidrosolubles, no cargadas eléctricamente, ¿sí? Desciende según aumenta su tamaño, ¿sí? Entonces uno dice, mira, es impermeable a moléculas hidrosolubles con un peso molecular superior a 200 Armstrong. Bueno, una de las características, ¿sí? Es el tamaño de una sustancia para ver si cuánto puede difundir o no por una membrana o si necesita de algún tipo de transporte. Y nosotros hablamos de los iones, porque los iones, o por lo menos hay muchos iones en nuestro organismo que son permeables a las membranas biológicas, como hay también algunos aniones que son impermeables, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de los iones son permeables. Y cuando yo hablo de iones, hablo de cationes con carga positiva, hablo de aniones con carga negativa, y ellos van a tener que utilizar canales proteicos. De ahí que esas proteínas intrínsecas, le podemos decir transportadores, carriers o mediadores. ¿Qué pasa? Esos canales pueden estar regulados ya sea por voltaje, cuando veamos potencial de acción, vamos a ver eh, en milivoltios, ¿sí? El voltaje de la membrana y cómo se va modificando. Y por otro lado, vamos a hablar que pueden estar regulados por ligando. Cuando uno habla de que está regulado por ligando, un ligando, por ejemplo, es un neurotransmisor, ¿sí? Ejemplo, la acetilcolina.
¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa? En general, las funciones de la membrana, ¿sí? Tiene que ver con un transporte selectivo, determina qué pasa y qué no pasa del interior al exterior o del exterior al interior, y veremos por qué mecanismos de transporte pueden pasar. Por otro lado, hay reconocimiento celular a través de los antígenos de la superficie celular. Eh, claro, uno dice, bueno, mira, hay una célula presentadora de antígeno que eran los macrófagos, que tienen que reconocer también a esta célula, ¿no? Entonces, en nuestra membrana, nosotros tenemos, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que recuerden que es como una marca, ¿sí? Que le sirve para que la reconozcan como que es una célula propia. Por otro lado, va a haber comunicación celular, ¿sí? A través de ya sean receptores, para hormonas, para neurotransmisores, y que, bueno, al interaccionar por ahí pueden activar cascadas intracelulares para que se cumplan diferentes funciones o se comuniquen, ¿sí? Entre las células. Vamos a tener una organización tisular, tiene que haber uniones entre las células vecinas y tiene que haber esas interacciones, porque pasaje de sustancia, que me marque lo que es la adhesividad entre célula y célula. Eh, la actividad enzimática está dada por las proteínas, ¿sí? Recuerden que la mayoría de las proteínas o de la mayoría de las enzimas son proteicas. No todas, pero la mayoría de las enzimas son proteicas, por lo tanto, la actividad enzimática sí tiene que ver un poquitito más con una función de las proteínas de membrana. Y otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es la forma de la célula. Más allá de que también depende del citoplasma, del citoesqueleto de la célula, claro, cuando uno ve una célula, bueno, está delimitada por nuestra membrana plasmática. Hablando un poquitito de la composición, uno tiene que tener en cuenta que nuestra membrana plasmática, el principal componente son las proteínas. Le siguen los lípidos y después los glúcidos. Los glúcidos no superan un 10% de la composición de la membrana. Más allá de que estén los glucolípidos, las glucoproteínas, principalmente vamos a encontrarlas en lo que va a ser el glucocálice, ¿sí? Acuérdense que es lo que está más externo, ¿no? En la célula. Por otro lado, las proteínas las dividimos en intrínsecas, son las que ocupan la totalidad de la membrana. Fíjense que ocupan las dos monocapas, son las que forman los poros o canales, ¿sí? Que permiten la comunicación entre el medio extracelular y el intracelular. Por otro lado están las proteínas extrínsecas, que las vamos a encontrar en una de las monocapas, ¿sí? Son muy abundantes en la parte intracelular. Hay varias proteínas, en las cuales uno generalmente destaca la proteína G. Muchas de las funciones de la membrana biológica está determinada por las proteínas. Ahora, la función, ¿sí? De permeabilidad pasiva está determinada por los lípidos y de los lípidos por los fosfolípidos. En nuestras membranas biológicas, dentro de los lípidos, el más abundante son los fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos, ¿sí? Fíjense cómo tienen una cabecita polar, fíjense que están las dos colas acíclicas. Piensen que la cabeza del fosfolípido es polar, es hidrofílico, por eso tiene afinidad por el agua, por eso miran hacia el exterior de la membrana. ¿Qué significa esto? Miro al líquido extracelular o al intracelular. En cambio, cuando yo veo las colas acíclicas, que en realidad son ácidos grasos, son hidrofóbicas, fobia al agua, ¿sí? O repelen el agua, fíjense cómo miran hacia el interior de la membrana, ¿sí? No de la célula, ¿no? ¿Qué pasa? Para eso, ya que hablamos de un modelo mosaico fluido, es importante ese colesterol que se encuentra entre las colas acíclicas, porque ¿sí? Ese colesterol lo que le hace es aportar la fluidez a la membrana. ¿Sí? Dentro de los fosfolípidos podemos encontrar fosfolípidos unidos a colina, fosfolípidos unidos a serina, ¿sí? Unidos a inositol, y lógicamente, bueno, cada uno va a tener una función específica. Siempre recuerden
que los fosfolípidos son los que me determinan las permeabilidades pasivas de la membrana, pero no son receptores, ¿sí? Los receptores son proteicos, ¿sí? Hay algunos receptores que son ácidos nucleicos, pero los de membrana son proteicos. Muy bien. Como para conocer un poquito la estructura, la composición de nuestra membrana biológica. ¿Qué pasa? Uno cuando en histología hablaba del glucocáliz, ¿sí? Uno hablaba y decía, bueno, mira, el glucocáliz es lo más externo de la célula, es un revestimiento continuo, de renovación constante, es el producto de la propia célula, está formado por glucoproteínas y glucolípidos, por eso la parte, digamos, de hidrato de carbono era importante. No me interesaría desde el punto de vista histológico el tema de las coloraciones, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, tiene muchas funciones. ¿Por qué? Interviene en el reconocimiento de sustancias, reconocimiento de moléculas, eh, distinción entre si una célula es propia o una célula es extraña, filtración, regula el pasaje de sustancias, me da una protección mecánica, me crea un microambiente favorable para que la célula se desarrolle. Tenía función digestiva, enzimática, podemos hablar de adhesividad y la función inmunitaria. Hay un componente que se llama N-acetilneuramina o ácido ciálico, que me da la función inmunitaria y también le aporta carga negativa a la membrana. ¿Sí? En este caso, va a ser importante cuando hablemos de potencial de reposo. ¿Sí? Glucocáliz nosotros lo incluimos dentro de la membrana plasmática, por lo menos acá en fisiología. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Hay distintos tipos de membranas que nosotros tenemos que conocer, más que nada cuando uno hable de transportes o cuando uno por ahí estudia en un laboratorio. ¿Por qué? Nosotros dijimos que nuestra membrana plasmática era de tipo semipermeabilidad selectiva o selectiva. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque claro, ella elige qué sustancia o qué soluto pasa y cuál no, ¿sí? Y en qué situación pasa y no pasa. ¿Entiendes? Ella tiene la posibilidad de como de elegir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de una membrana que es permeable, pasan las sustancias. Cuando uno dice que es impermeable, no deja atravesar, ¿sí? Ni solventes ni solutos. Cuando es semipermeable, permite el paso libre de algunas sustancias y otras no. Generalmente permite el pasaje de agua y los solutos no. Pero no elige. El que pasa siempre pasa, el que no pasa no va a pasar nunca. Entonces, cuando uno habla de esa permeabilidad selectiva, es el poder manejar qué sustancia pasa y qué no, depende de las necesidades de la célula. Y después hay otras membranas, ¿sí? Que son las membranas dialíticas, que son permeables al agua y solutos, solutos verdaderos, es decir, los chiquititos, y ya cuando tengo solutos coloidales, un poquito más grandes, ya no los voy a dejar pasar. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos que nuestra membrana biológica presenta una semipermeabilidad selectiva. ¿Sí? O por lo menos en membrana para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a tener que hablar? Diferentes tipos de transporte a través de la membrana. Nosotros podemos estudiar distintos tipos de transporte que paso a través de la membrana sin generar alteración de la membrana o los famosos transportes en masa que realmente era la endocitosis, la exocitosis, donde nosotros vamos a ganar o perder membrana, donde uno altera la integridad de la membrana, ya sea para exocitosis, llevar algo hacia el exterior, una proteína plasmática, una enzima, una hormona, liberar un neurotransmisor, o si yo necesito endocitar, ¿sí? Incorporar algo a la célula, donde esto puede ser inespecífico, específico, donde puede ingresar alguna sustancia líquida, si quieren le dicen pinocitosis, o si necesito incorporar algo sólido, fagocitosis. Ejemplo, una bacteria que después la tengamos que destruir.
¿Está claro? Muy bien. Por eso hay diferentes formas de dividir los transportes. Es más, los transportes, tengo varias formas de clasificarlo. Uno en relación a la energía es cuando no gastan ATP, digo que es pasivo. Cuando gastan ATP, digo que es activo. O si utilizan o no utilizan transportador, carriers o mediador, en el cual digo que un transporte puede ser mediado o no mediado. ¿Sí? Por eso les digo, hay distintas formas de clasificarlo. ¿Vamos? Entonces lo que vamos a hacer es ir describiendo cada uno siempre teniendo en cuenta si es activo o pasivo, si es mediado o no mediado y después las características que tiene cada uno. Cuando uno habla de la difusión simple, ¿sí? La difusión simple responde a lo que es la ley de Fick. ¿Sí? La ley de Fick me dice que la difusión de una sustancia es directamente proporcional al gradiente de concentración, a la diferencia de concentración. ¿Qué significa esto? Que cuanto mayor diferencia de concentración haya entre esos dos compartimientos, más flujo de esa sustancia va a pasar. ¿Con qué finalidad? De equilibrar los compartimientos. ¿Qué pasa? Hay lógicamente una fórmula para lo que es la ley de Fick, ¿sí? En esa fórmula, fíjense que el flujo J es igual, y ahí la D significa el coeficiente de difusión, por A, que es el área, ¿sí? Por lo que es el gradiente de concentración, que sería la diferencia que encuentro de concentración entre ambos compartimientos, sobre el espesor de la membrana. Mirando la fórmula, ya ustedes saben que si yo aumento el coeficiente, aumento el área seccional, aumento la diferencia de concentración, aumenta el flujo, por lo cual son directamente proporcional. Y si yo veo el espesor, ¿sí? A mayor espesor, menor difusión. ¿Sí? Por lo tanto, el espesor es inversamente proporcional. ¿Sí? Eso es para tener en cuenta. ¿Qué pasa? Si ustedes miran la gráfica, fíjense que, bueno, estos hexágonos verdes, ¿no? Fíjense cómo atraviesan la membrana, ¿sí? Y no necesitan ningún mediador, ninguna proteína intrínseca, ¿sí? Algún transportador. Por eso decimos que la difusión simple es un tipo de transporte que uno dice que es no mediado. Como yo voy de mayor a menor concentración, uno estaría hablando que no gasta energía, es un transporte espontáneo, exergónico. Por lo tanto, como no gasto energía, siempre recuerden que la energía es el ATP, digo que es pasivo. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, ¿qué sustancias vamos a poder transportar, ¿sí? Por este tipo de transporte? Por este tipo de transporte, nosotros vamos a poder transportar, por un lado, sustancias liposolubles que por una cuestión de composición química puedan difundir por la membrana. Por otro lado, gases, oxígeno, dióxido. Ahí, más que hablar de diferencia de concentración, yo voy a hablar de diferencia de presión, porque los gases se miden en presión. Y después tener en cuenta que los solutos hidrosolubles, los iones, necesito por ahí algunos poros, ¿sí? Por ejemplo, el agua, que vamos a hablar en ósmosis, necesito de acuoporina, serían esos poros por donde pasa el agua, ¿sí? Y los iones, si ustedes recuerdan, necesitaban de esos canales proteicos, esas proteínas que formaban los canales proteicos. ¿Sí? Pero bueno, también se dice que es pasivo, ¿no? Se mueven por diferencia de concentración. Si ustedes ven esta fórmula, ¿sí? Tiene muchas variables. Entonces, como que uno no le cuesta, digamos, decir, bueno, a ver cómo grafico esto. Entonces, si yo tomo, ¿sí? Que el coeficiente de difusión por el área sobre el espesor me está indicando una variable que se llama permeabilidad, ¿sí? Esto es lo que yo estoy graficando, ¿sí? Fíjense cómo, por un lado, grafico el flujo, por el otro lado, el gradiente, ¿sí? De concentración de X sustancia, ¿no?
y entonces lo que obtengo, ¿sí? Está pendiente esta gráfica que me está indicando la permeabilidad. Entonces ahí tendríamos las tres variables que uno está marcando. Entonces uno dice, bueno, mira, a esta diferencia de concentración, yo tengo este flujo. A mayor diferencia de concentración y lo que vamos obteniendo es un mayor flujo. Esta es la famosa ley de Fick. ¿Sí? Recuerden, transporte pasivo, transporte no mediado, ¿sí? Y que se rige por la ley de Fick. Muy bien. Eh, Ojo, porque uno por ahí habla de diferencia de concentración. Acuérdense que los gases estamos hablando de diferencia de presión. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué pasa? Para el agua, movimiento de agua se habla de ósmosis. ¿Sí? La ósmosis, primero, es pasivo. Se dice que necesita unos canales, ¿sí? Para el pasaje de agua, que es las acuoporinas, ¿sí? Y lo que me indica la ósmosis es ese movimiento de agua desde donde el agua tiene mayor actividad, que sería el potencial químico, al de menor actividad del agua. Ahora, ¿dónde tiene mayor actividad el agua? Donde hay menos solución, ¿sí? Por lo tanto, el agua siempre se mueve, porque yo necesito equilibrar, del sitio de menor concentración al de mayor concentración. ¿Por qué? Porque a ese compartimiento más diluido lo concentro y al más concentrado lo diluyo hasta que los dos se equilibren. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo veo que hay pasaje de agua, uno habla de que hay flujo osmótico. ¿Sí? El flujo osmótico es el pasaje de agua por esa membrana. ¿Qué pasa? Si yo quisiera evitar el pasaje de agua, nosotros deberíamos generar una presión osmótica. ¿Sí? La presión osmótica, recuerden que está determinada por el número de partículas en solución y no por su masa. ¿Sí? Hay una formulita que es la de Van Hoff, que habla de que esa presión osmótica es igual. Y escuchen bien, presión de los gases por la temperatura, ¿sí? Por un coeficiente osmótico, por el grado de ionización y la concentración, ¿sí? De ambos compartimientos. Esto es lo que Van Hoff, ¿sí? Es lo que me determinó la presión osmótica, ¿sí? Determinado por el número de partículas en solución y no por su masa. Un mol de glucosa para nosotros es lo mismo que un mol de glucógeno, a pesar de que el glucógeno está formado por un montón de glucosa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, claro, esa presión osmótica, ¿sí? Es causada por la presencia de solutos osmóticamente activos. Cuando uno habla de que un soluto es un compuesto osmóticamente activo, estoy hablando de que él atrae agua donde él está. ¿Sí? Por lo tanto, es un soluto no difusible, porque no va a atravesar la membrana, sino que prefiere atraer agua. Cuando yo digo que un soluto es un soluto osmóticamente no activo, estoy hablando de que él no atrae agua. Entonces, para equilibrar, él tiene que difundir. ¿Sí? Por eso, un soluto osmóticamente activo, por ahí uno dice, mira, se comporta como un soluto no permeante, no permeable. Un soluto osmóticamente no activo se comportaría como un soluto permeante. ¿Sí? Eso para tener en cuenta. En base a esto, uno habla de un coeficiente de reflexión que me indicaría el grado de permeabilidad. ¿Sí? Es decir, el pasaje de agua a través de una membrana iba a ser directamente proporcional a la diferencia de presión osmótica de distintas soluciones, ¿sí? De solutos no permeantes a ambos lados de la membrana. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno se pone a ver esto, uno dice, bueno, mira, ese coeficiente osmótico puede ser 0 o 1. ¿Sí? Siempre cuando uno habla acá, habla mucho de los extremos, ¿no? Yo digo, mira, cuando el coeficiente osmótico de sea igual a 1, yo digo, tengo solutos que son osmóticamente activos, por lo tanto no difusibles. Entonces yo voy a observar que ellos atraen agua
hacia su compartimiento para equilibrar y por lo tanto yo veo flujo osmótico. ¿Sí? En cambio, cuando a mí me da ese coeficiente de reflexión, me da cero, significa que esos son solutos osmóticamente no activos, difusibles. Entonces ellos prefieren, en vez de atraer agua al compartimiento donde ellos están, prefieren difundir al otro lado de la membrana hasta que se equilibren. Uno de los solutos osmóticamente no activos es la urea. ¿Sí? La urea hay que prestarle atención porque es uno de los mejores ejemplos para nombrar acá. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que esto es una introducción a lo que es todo lo que tiene que ver con ósmosis, ya que cuando demos líquidos corporales vamos a ampliar mucho estos conceptos. Muy bien. ¿Qué pasa? Hay algunos otros conceptos que no tengo que confundir, más que nada las palabras, ¿no? Porque una cosa es osmolalidad, otra cosa es osmolaridad y otra cosa es tonicidad. Cuando yo hablo de osmolalidad, estoy hablando de los osmoles, ¿sí? Estoy expresando, digamos, la concentración de una solución según el número de partículas, ¿sí? Que el osmol es ese peso molecular por gramo de soluto osmóticamente activo. Cuando uno habla de osmolaridad, es la concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución, es lo que me indica cuando yo quiero hablar de una solución y quiero ver la concentración. Y otra cosa es cuando yo estoy hablando de tonicidad, ¿sí? La tonicidad se refiere a la capacidad de una solución para cambiar el volumen de una célula. Generalmente ponemos en glóbulo rojo, es decir, si le saco agua a la célula o hago que se introduzca agua a la célula. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de una osmolaridad, una tonicidad de 290 milosmoles por litro o 280 a 300, y de acuerdo si una solución es hipotónica, hipertónica, voy a ver si puede, si le agrego agua o le saco agua a la célula. ¿Sí? Este es un tema que nos vamos a ir más específico en líquidos corporales. ¿Sí? Ahora es para hacer una introducción nada más. Muy bien. Por otro lado, aparece la difusión facilitada. ¿Sí? Acá se comparan, por ahí para que sea más fácil, la gráfica en azul de lo que es la difusión simple. Fíjense que no se satura. En cambio, la difusión facilitada, fíjense en la línea roja, ¿sí? Que cómo se satura. Esto de difusión, esta gráfica de difusión facilitada se puede utilizar también para lo que son transportes mediados. ¿Por qué? Cuando uno habla de difusión facilitada, ¿sí? Uno diría, bueno, mira, la difusión facilitada es un proceso pasivo. Quiere decir que yo voy a ir de mayor concentración a menor concentración. Por eso es pasivo. Por otro lado, fíjense este dibujito acá abajo, ¿sí? Claro, estoy utilizando una proteína intrínseca, un canal, ¿sí? Un transportador, un carriers. Por eso digo que es un transporte mediado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa por acá? Primero que sustancias liposolubles pueden difundir por este transporte, por este mecanismo de transporte. Vamos a hablar de monosacáridos, glucosa, galactosa. Vamos a separar la sacarosa, ¿sí? Pueden pasar aminoácidos, ¿sí? Ojo con la difusión facilitada porque algunos incluyen a lo que es el cotransporte y el contratransporte. Nosotros lo vamos a dar como transportes activos, ¿sí? Activos secundarios, ¿sí? Pero bueno, aminoácidos, monosacáridos y sustancias liposolubles pueden difundir por este tipo de mecanismos. ¿Qué pasa? Tiene varias características la difusión facilitada. Primero, la saturabilidad, ¿sí? Cinética de saturación. ¿Qué pasó? Mientras yo tenga canales o esos mediadores disponibles, aumenta el flujo, ¿sí? Es como que se comportaría como una difusión simple, hasta que saturo los transportadores. Una vez que saturo los transportadores, ven cómo se horizontaliza. ¿Por qué? Porque a pesar, ¿sí? O hace la meseta, a pesar de que yo aumente las diferencias de concentración, el flujo se mantiene constante. ¿Está claro?
Muy bien, primera característica. Segundo, si yo utilizo un transportador, ¿sí? Y acá hay una selectividad, una especificidad química. A ver, si yo quiero pasar glucosa, el transportador se llama GLUT, ¿sí? Es decir, tengo un nombre específico con una similitud química para esa sustancia. ¿Está claro? Y lo otro es la inhibición competitiva. ¿Por qué? Si nosotros ponemos un inhibidor, ¿sí? Cuando ustedes pongan el inhibidor, ¿qué hace? Y va a disminuir el flujo. Yo lo puedo desplazar el inhibidor, claro, aumentando la concentración de la sustancia, entonces como que lo voy desplazando, ¿ven? Y podríamos llegar a conseguir el flujo máximo, ¿sí? Por eso las líneas que nosotros vamos a ver, generalmente, ¿ven? Se hacen así, ¿sí? El verde este que hicimos es el inhibidor. ¿Está claro? Muy bien, esto es un inhibidor competitivo. Ahora, lógicamente que cualquier inhibidor de nuestro metabolismo celular inhibe a los transportes mediados, ¿sí? Eso es otra característica que hay que prestarle atención. Muy bien. Cuando vamos a lo borramos, ahí. Entonces, cuando uno ve, uno habló de canales, de poros, ¿sí? Uno habló de esos mediadores, ¿sí? Es muy interesante que nosotros, cuando hablo del pasaje a través de canales, hay distintos canales, ¿sí? Uno puede clasificar un canal si es rápido, si es lento, ¿sí? Por ejemplo, un canal rápido es el de sodio, de potasio, uno lento, el de calcio, es más, se llaman canales L, y nosotros podemos tener que también un canal podía estar regulado por voltaje, ¿sí? Entonces, depende de un voltaje que alcance nuestra membrana, ese canal se puede cerrar o abrir, ¿sí? Como también hay canales que dependen del tiempo. Por eso habrá canales voltaje dependiente, tiempo dependiente. Vamos a un ejemplo. El canal de sodio, ¿qué es? Es un canal rápido, voltaje dependiente. En cambio, un canal de calcio es lento, pero vamos a dar ejemplos después de voltaje dependiente o tiempo dependiente. Los de voltaje dependiente son los que utilizamos para la exocitosis. Los de que son tiempo dependientes los vamos a estudiar en el potencial de acción de una célula cardíaca, ¿sí? Después hay que ubicarlos en cada uno, ¿sí? Pero bueno, recuerden que los canales pueden ser rápidos o lentos, pueden ser voltaje dependiente, tiempo dependiente, pueden tener dos compuertas, una de activación y otra de inhibición, como tiene el canal de sodio, o pueden tener una sola compuerta, como lo tiene el de potasio, lo tiene el de cloro, lo tiene el de calcio, ¿sí? Es decir, cada canal se comporta, ¿sí? Según el canal del cual nosotros estemos hablando. Muy bien. Y después vienen los transportes activos, que son los que gastan energía, ¿sí? Es decir, consumen ATP. Los vamos a dividir en primarios. Los primarios son los que necesitan el acoplamiento directo de la fuente de energía, es decir, los que van a la hidrólisis del ATP, y los vamos a dividir en secundarios. ¿Qué hacen los secundarios? Obtienen la energía del transporte primario, generalmente es el sol. ¿Sí? Chicos, como transporte primario la bomba, y dentro de la bomba la que está distribuida por todo nuestro organismo y la que vamos a describir es la bomba de sodio-potasio ATPasa. En cambio, cuando uno habla de transportes secundarios, le puedo decir cotransporte, que es lo mismo que decirle sinporte, o contratransporte, que es lo mismo que decir antiporte. ¿Sí? Entonces, similares, son sinónimos. Generalmente en riñón o a nivel renal hablamos de sinporte y antiporte. Si no se puede usar cotransporte, contratransporte y está muy bien igual. ¿Sí? Lógicamente que dentro de las bombas en nuestro organismo, más allá de la más importante, es la de sodio-potasio ATPasa, tengo, por ejemplo, en el estómago para la producción de ácido clorhídrico la bomba potasio-protón, están las bombas de calcio, de sodio-calcio, cuando ustedes estudien fosforilación oxidativa, tengo esa bomba de protón ATP, que es la fosforilación oxidativa, que es uno de los procesos que
tiene nuestro organismo para la síntesis de ATP. ¿Sí? Es decir, hay varios tipos de bomba, la que uno describe es la bomba de sodio-potasio ATPase. Primero, primero es que es un transporte activo. ¿Sí? Segundo, que es un transporte mediado. ¿Por qué? Estoy utilizando, acá en este ejemplo tienen esa proteína azul, ¿sí? Que es un transportador, una proteína intrínseca, un carrier. Muy bien. Por otro lado, uno habla de que la bomba de sodio-potasio ATPasa transporta, ¿sí?, hacia el exterior 3 moléculas de sodio por cada 2 de potasio que uno incorpora. Esto hay que recordarlo, es decir, el sodio predomina a nivel extracelular, por diferencia de concentración ingresa a la célula, sale por bomba. El potasio es el catión que predomina intracelular, es decir, por diferencia de concentración, sale de la célula, ingresa por bomba. ¿Sí? Por eso voy en contra de gradiente, por eso consumo ATP. ¿Qué pasa? Uno dice que es electrogénica. Claro, ¿qué significa ser electrogénica? Que estoy generando carga. ¿Qué carga genero negativa? ¿Por qué? Porque cada 3 cargas positivas, estoy sacando 3 sodio, incorporo 2 potasio, es decir, saco 3 cargas positivas, incorporo 2 negativas, entonces es como generar una carga negativa en el interior. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque es una de las tantas variables que influye en lo que es el potencial de reposo, potencial transmembrana de la célula. ¿Sí? Recuerden que es como generar una carga negativa en el interior, en realidad aporta -4 milivoltios. ¿Sí? Muy bien. Por eso es tan importante. Y después tengan en cuenta, ¿sí?, que si con este funcionamiento de la bomba también a mí me sirve para regular el volumen celular. ¿Por qué? El sodio es un soluto osmóticamente activo que atrae agua. Si yo no sacara ese sodio, el sodio arrastraría agua, la célula se hincha, lo que es edema, hasta que se produciría la lisis, como que estalla. Entonces la bomba, con esto de que cuando entra el sodio lo saca, me está favoreciendo, ¿sí?, a regular el volumen celular. ¿Sí? Por eso la bomba es tan importante y hay que prestarle mucha atención. Cada vez que uno hable de los transportes activos secundarios, ese sodio es el que le aporta la energía para que funcione el transporte activo secundario. Muy bien. Por otro lado, tengo los transportes activos secundarios que lógicamente son activos, requieren de la energía, pero no necesitan el acoplamiento directo de la fuente de energía, sino que utilizan como fuente de energía la generada por la bomba, principalmente el sodio. ¿Sí? Fíjense en esta imagen de abajo, donde, por ejemplo, ¿sí?, ustedes fíjense cómo son 2 ejemplos de contratransportes, ¿no? ¿Por qué? El sodio se dirige en una dirección, ¿sí?, y el otro compuesto, en este caso, el calcio, el protón, van hacia el lado opuesto. ¿Sí? Cuando van en el mismo sentido, ejemplo, sodio-cloro, ¿sí?, lo que harían es, van en el mismo sentido, en el sentido del transportador, si yo acá haría vamos a hacer una proteína, ¿no? Entonces uno qué diría, acá vamos a poner el sodio, acá pondríamos, si quieren, el cloro, ¿sí?, como para unir los dos del mismo lado, y lo que harían es los dos dirigirse, ¿sí?, en el mismo sentido. Cuando los dos van en el mismo sentido, eso es un cotransporte, ¿sí? Vamos a ponerle sodio, ¿sí?, y por otro lado le ponemos el cloro. Muy bien. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un cotransporte. Uno de los más importantes es el sodio-cloro, ¿sí? Pero puede ser sodio-glucosa, puede ser sodio-aminoácidos como ejemplo. Sí, estos, si se fijan, son como las difusiones facilitadas, ¿no? Son transportes mediados, activos, pero son secundarios. No necesitan el acoplamiento directo de la fuente de energía. ¿Sí? ¿Qué me diferencia entre el cotransporte y el contratransporte? El cotransporte, los dos van en el mismo sentido. En el contratransporte,
Una sustancia ingresa, la otra sale, es decir, que van en sentidos opuestos. Esa es la diferencia entre cotransporte y contratransporte. Muy bien. Ejemplos de cotransporte, ¿sí? Sodio-cloro, uno de los más importantes, y uno muy importante a lo largo de, bueno, de todo este año en fisiología va a ser el sodio-protón como contratransporte. Muy bien, pero bueno, hay muchos ejemplos más, ¿sí? Muy bien, y después, como para tener en cuenta eh, algunos conceptos, ¿sí? Que una cosa es la transitosis, que es el tráfico intracelular, que es el pasaje de sustancia de un extremo al otro de la célula, ¿sí? Eh, por eso transitosis. Otra cosa es el transporte paracelular, donde, por ejemplo, yo pasaría entre las células, ¿sí? Sin pasar por dentro de la célula, sino que es el espacio que está entre las células. Y por otro lado, el transporte, que bueno, esto generalmente, chicos, suele ocurrir a nivel epitelial, generalmente uno lo habla a nivel renal. Y por otro lado, es el transporte transcelular, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver que el transporte lo que cambia es que voy por las membranas vasolaterales o por la membrana apical, ¿sí? Son diferentes lugares donde pasa, ¿sí? Son tipos de transporte, sí, no son los transportes que normalmente describimos, ¿sí? Sino que la transitosis es por dentro de la célula y paracelular y transcelular entre las células. ¿Está claro? Conceptos básicos a tener en cuenta por las dudas. Con esto terminamos lo que es membrana y lo que es transporte y en la próxima vamos a ir sobre lo que es ya sí potencial de reposo. ¿Sí? Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.